¿Te has quedado paralizado alguna vez ante una nueva oportunidad, sintiendo ese nudo en el estómago, esa voz que te dice, no lo hagas, vas a fallar? ¿Es el miedo al que dirán lo que te frena a ser auténtico? Si te sientes identificado, lo que vas a escuchar hoy podría cambiar tu vida por completo. Imagina por un instante liberarte de esa prisión invisible del miedo. ¿Qué harías diferente? ¿Qué sueños te atreverías a perseguir? Hoy vamos a sumergirnos en las profundas ideas de Alan Watts sobre el miedo, y te prometo que, si realmente comprendes su perspectiva, tu relación con el miedo jamás volverá a ser la misma. Antes de nada, seamos sinceros. ¿De dónde viene ese miedo que a veces parece tan abrumador? Todos lo experimentamos, ¿verdad? Miedo a lo desconocido, ese salto al vacío de lo que no podemos predecir. Miedo al fracaso, a no estar a la altura, a la humillación. Miedo a la crítica, a ser juzgados por los demás, a no encajar. Pero detente un momento y pregúntate, ¿alguna vez has analizado la raíz de ese miedo? ¿Existe realmente una amenaza tangible en cada escenario que tememos? Alan Watts nos ofrecía una perspectiva radical. Gran parte de nuestro miedo no es más que una ilusión, una construcción mental. Es un producto de nuestra poderosa imaginación, una película de terror que proyectamos en nuestra propia mente. ¿Te habías parado a pensarlo así? Si lo analizas fríamente, el miedo a menudo solo aparece cuando nos adelantamos al futuro, imaginando un sinfín de escenarios negativos que, en muchos casos, jamás se materializan. ¿Cuántas veces perdiste el sueño por escenarios que solo existieron en tu cabeza? Lo fascinante de la visión de Watts es que nos invitaba a reinterpretar por completo la señal del miedo. En lugar de verlo como un semáforo en rojo, como un obstáculo infranqueable, él lo consideraba más bien como una brújula, indicando una zona de crecimiento. Imagina un árbol joven luchando por romper la superficie de la tierra. Siente la resistencia del suelo, la dificultad de ese proceso. ¿Diríamos que la resistencia es algo malo? No, es la fuerza contra la que debe luchar para crecer más fuerte y alcanzar la luz. De manera similar, Watts sugería que el miedo no está ahí para detenernos, sino para señalar que estamos a punto de traspasar un límite autoimpuesto, aventurándonos en territorio desconocido, donde nuestro ser se expande. Cuando sientes ese miedo punzante, lo que realmente estás experimentando es la turbulencia del cambio, el eco de lo desconocido que se avecina. ¿Te ha pasado alguna vez que, justo antes de lograr algo significativo, sentiste una oleada de ansiedad o duda? Ese era el miedo señalando que estabas a punto de subir de nivel. Y aquí radica la clave transformadora. Watts sostenía que el miedo es simplemente una herramienta mental de autoprotección, un sistema de alarma primitivo. Pero si comprendemos que la mayoría de las amenazas que imaginamos son fabricaciones de nuestra mente, podemos desactivar su poder paralizante. Ahora, presta atención a esto. El miedo solo ejerce control sobre ti si tú, consciente o inconscientemente, se lo permites. Es como un huésped no invitado al que sigues ofreciendo asiento y café. En el momento en que dejas de validar sus temores infundados, en que dejas de alimentar esa narrativa negativa, comienzas a percibir el miedo bajo una luz completamente nueva. Considera este escenario. Te ofrecen una oportunidad laboral que te saca de tu zona de confort. Inmediatamente, el miedo aparece. No estoy calificado. Voy a fracasar. ¿Qué pensarán mis colegas? Pero, ¿qué ocurriría si, en lugar de dejar que esas voces te inmovilicen, las interpretaras como indicadores de que esta podría ser la oportunidad que estabas esperando para crecer profesionalmente? ¿Qué pasaría si, en lugar de retroceder, decidieras dar un paso adelante, impulsado precisamente por esa sensación de inquietud? Aquí es donde la visión de Alan Watts se distancia radicalmente de nuestra concepción habitual del miedo. Él nos enseñaba que esta emoción natural, lejos de ser un presagio de calamidad, debería ser interpretada como una señal de que algo trascendental está a punto de ocurrir. ¿Lo habías considerado de esta manera? El miedo no es un stop, sino un cuidado, estás a punto de hacer algo importante. Piensa en todos los logros significativos de tu vida. ¿Cuántos de ellos llegaron sin ir acompañados de una dosis de incertidumbre y, por ende, de miedo? Cuando te encuentras al borde de un proyecto ambicioso o de un cambio vital, el miedo es casi inevitable.
Es la respuesta automática de nuestro cerebro ante lo desconocido. Pero en lugar de huir despavorido, te invito a darle la bienvenida. En lugar de percibirlo como un muro, cambia tu enfoque y reconócelo como el indicador luminoso que señala el camino hacia una evolución personal profunda. El miedo es simplemente el eco de tu potencial a punto de manifestarse. Ahora, sé lo que algunos estáis pensando. Sí, suena inspirador, pero ¿y si realmente me estrello? ¿Y si todo sale terriblemente mal? La pregunta crucial no es ¿qué pasa si fallo?, sino ¿qué estás dispuesto a perder por ni siquiera intentarlo? Imagina esto. Cada vez que sientas la punzada del miedo, en lugar de dejarte arrastrar por la parálisis, hazte una pregunta transformadora. ¿Y si esta fuera la oportunidad que sí he estado esperando toda mi vida? En lugar de obsesionarte con los posibles desastres, invierte tu energía mental en explorar el ¿qué pasaría si sale increíblemente bien? Este simple cambio de enfoque es un truco mental de una potencia asombrosa, capaz de reconfigurar por completo tu manera de encarar cada desafío. Ahora, no esperes que el miedo se esfume mágicamente de la noche a la mañana. Lo que Alan Watts nos enseñaba es que el miedo no es un enemigo a erradicar, sino una emoción a comprender y gestionar. Y un aspecto fundamental de esta gestión es la conciencia de la impermanencia. El miedo, al igual que la alegría, la tristeza o la rabia, es una experiencia temporal. Al igual que el sol nace y se oculta, el miedo aparece y se desvanece. Cuando aceptas que el miedo es una ola pasajera, dejas de aferrarte a él con tanta fuerza. Empiezas a observar que, aunque la sientas intensamente, no es una razón válida para detener tu avance. Otra idea central de Watts sobre el miedo se relaciona con nuestra obsesión por el control. Nos aferramos a la ilusión de tener cada aspecto de nuestra vida bajo nuestro dominio, y paradójicamente, esta necesidad de control es una de las principales fuentes de nuestra ansiedad y miedo. La vida es inherentemente incierta, un flujo constante de cambios inesperados. Al intentar controlarlo todo, nos exponemos a una frustración constante y alimentamos el miedo a perder ese control ilusorio. Pero aquí reside una revelación liberadora. Cuando aprendemos a aceptar la incertidumbre como una parte intrínseca de la existencia, el miedo comienza a perder su poder. Reflexiona por un momento. ¿Cuántas veces te has quedado atrapado en la telaraña del miedo simplemente porque querías prever y controlar cada posible resultado? Lo irónico es que, cuando sueltas esa necesidad de control, cuando te permites fluir con la incertidumbre, el miedo comienza a disiparse. Recuerda ese instante en el que te dejaste llevar por una experiencia sin analizar cada detalle ni anticipar cada consecuencia. El miedo ya no te oprimía de la misma manera, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucedería si tomaras la decisión consciente de dejar de temer al miedo? ¿Y si, en lugar de resistirte a su presencia, lo aceptaras como un compañero de viaje, como una señal inequívoca de que estás expandiéndote, evolucionando hacia tu máximo potencial? La próxima vez que sientas esa punzada de miedo, no te paralices. En lugar de eso, pregúntate con genuina curiosidad, ¿qué pasaría si esta fuera la oportunidad que he estado esperando durante toda mi vida? El miedo no tiene por qué ser el muro que te detiene. Puede ser el primer paso vacilante hacia algo extraordinario. Ahora, entiendo que este cambio de perspectiva puede parecer desafiante al principio, pero te aseguro que si tomas la valiente decisión de enfrentar el miedo cada vez que se manifieste, comenzarás a observar cómo las puertas de tu vida se abren de par en par. El miedo no es tu enemigo, en realidad es un maestro disfrazado, y si eliges convertirte en su estudiante, te garantizo que el aprendizaje transformará tu existencia. Ahora quiero escuchar tu voz. ¿Has vivido alguna vez un momento crucial en el que superar un miedo específico marcó un antes y un después en tu vida? Comparte tu historia en los comentarios. Tu experiencia puede ser la chispa que inspire a otros a dar ese primer paso. Recuerda, no estás solo en esta lucha. Todos enfrentamos el miedo, pero la verdadera diferencia radica en cómo elegimos reaccionar ante él. Si esta nueva perspectiva sobre el miedo ha resonado contigo, si te das cuenta de que quizás has estado permitiendo que una ilusión controle tu vida, imagina el potencial ilimitado que se desbloqueará si decides dejar de temerle. Si estás listo para reclamar tu poder y avanzar con valentía, suscríbete a este canal y únete a nuestra comunidad. Juntos,
podemos trascender las barreras del miedo y construir una vida más plena y auténtica. Entonces, ¿qué harías hoy si supieras que el miedo ya no tiene ningún poder sobre ti? La vida vibrante y llena de posibilidades te espera al otro lado del miedo, y tú tienes la llave para cruzar ese umbral. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, el coraje no es la ausencia de miedo, sino la decisión de actuar a pesar de él.